Y estamos como viviendo en los días de Noé, cuando sucedieron todas estas cosas. El verso 5 dice: todo designio, decía, de pensamiento de ellos era continuo del mal. Aquí nos habla de pensamiento. Y la palabra pensamientos, hermano, de una raíz hebrea, tiene un significado un poco más preciso cuando habla de moldear algo. Es como el alfarero que moldea algo. Muchas veces esos pensamientos, cuando habla los designios de sus pensamientos, se está refiriendo en este contexto. Entonces, estaba refiriéndose que el hombre maquinaba cosas, que el hombre estaba, y no solamente eran filosofías malvadas, sino que se aseguraban de que eran causas degradantes, que querían que todos los otros la hagan, que todos los otros participen. Así como dice Romanos 1:37, dice cuando habla de pecados viles, y ahí entre los cuales está la deshonra a los padres, dice que no solo se complacen de ellos, ¿entiende? Sino que animan para que otros participen. Hermano, esto es algo tremendo que está sucediendo hoy en nuestros días. Yo frecuentemente, por causa de mi hija, por causa de que tenemos la iglesia allá en Brasil, viajo a Brasil por lo menos una vez al año. Y es tremendo cómo Satanás ha levantado hombres como James Willis, que es un hombre defensor de la OLGTB, que es un movimiento activo, tremendamente mediático, fuerte, que defiende a la comunidad gay, a la comunidad de homosexuales, a la comunidad de transexuales y de bisexuales. Por eso se llama LGBT. Hermano, son tan arrogantes y atrevidos que ellos quieren por sobre todo que se les respete, pero ellos no respetan cuando nosotros estamos en contra y nos afincamos en la palabra de Dios. Es un juego malévolo, maligno, es un espíritu maligno que se está derramando en toda la tierra, y por eso es que se están aprobando estas leyes. Viene una lucha fuerte acá en nuestro país. Algunas autoridades han dicho que tiene que entrar el debate para que se apruebe la ley de la unión entre personas del mismo sexo. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué vamos a decir nosotros? Ahí es, hermano, ahí tenemos un desafío, donde no podemos quedar indiferentes, Ahí nos está dando el capitán Noé, que él, no obstante las críticas, no obstante toda la oposición que se levantó en aquella época, hermano, fue algo tremendo, pero él perseveró hasta el final, perseveró. Entonces, amados hermanos, en ese tiempo trataban de dar una nueva forma a los pecados que fueron causa del diluvio. Hoy la tierra está inundada de aquellos mismos pecados. Los días de Noé no solo son días de apostasía, ya dije, hermano, también de apatía, porque ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo, que deberíamos estar en primera línea en todos los medios, en todas las circunstancias, en todas las marchas? Me gozo y lo digo con mucho orgullo santo, si vale el término, no sé si hay orgullo santo, pero ¿sabe qué? Cuando nos llaman de cualquier medio de comunicación, la iglesia cristiana de la familia está dando la cara siempre. Siempre decimos, sí, vamos a ir. Y por más que sean difíciles los temas, por más que sean complicados los temas, damos la cara, hermano, porque creemos que hemos sido llamados como iglesia para ser sal y luz en medio de una generación que está perdida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es tiempo que la iglesia de Jesucristo despierte, y nosotros, todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, empecemos a entender de lo tardío, de lo grave de la hora que estamos viviendo
Y después te voy a preguntar, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está el arca de tu casa? ¿Estás siendo un capitán como fue Noé? Que se aseguró que los 8 miembros de su familia, los 7 miembros, 8 con él, pudieran entrar en el arca. Tú estás seguro de tener a todos tus hijos, a toda tu familia, hermano, ¿la tienes en el arca? ¿En el arca familiar? Por eso digo, ¿estamos preparando el arca familiar? Es la pregunta que pongo en el pie del renuevo, hermano. Entonces, hoy tenemos, lamentablemente, hermano, ese tiempo donde se está comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, como en los días de Noé. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo. Hoy tenemos una generación que bosteza ante el rostro de Dios. Las casas de placeres están llenas, pero las casas de Dios, las casas de oración, las casas de ayuno, las casas están vacías. Ni qué decir en Europa. Usted va a muchas iglesias en Europa y son un museo. Porque el confort, porque los derechos aquí, que los derechos acá, hermano, todo el mundo quiere que se lo atienda. ¿Y sabe qué? Y a Dios le hemos hecho gata parida. Le hemos hecho gata parida porque Dios ha quedado en la última de las intenciones del hombre. Me encanta cuando leí el otro día el primer ministro australiano, cuando empezó a ver todos los problemas que tiene Europa. Ahora usted ve a Francia, abrieron las puertas para que entraran musulmanes y todo, y está muy bien, hermano, pero pedían por todo. Tengo derecho a esto, tengo derecho a otro, y el gobierno francés siempre abriendo. El primer ministro de Australia les dijo: acá rayo la cancha, somos cristianos, y si usted tiene otra denominación, y usted es respetado, porque nosotros siempre vamos a respetar la religión, eso es norma internacional, pero acá no me va a venir a usted a exigir que yo le levante una mezquita, o que le levante esto, o que tenga todos los derechos. Y empezó a rayar la cancha, y yo aplaudo eso, porque el pueblo de Dios no debe transar con el enemigo, no debe transar con las especulaciones o las extorsiones, porque tengo derechos. No estoy hablando para el Islam, no estoy hablando para la religión de los musulmanes, que por cierto, estudiosos dicen que tiene muchas cosas buenas. Por cierto, hermano, estoy hablando de que nosotros como cristianos hemos sido levantados una nación. Bolivia, el 90% son cristianos, católicos y evangélicos, hermano, pero sin embargo no tenemos derechos, y ahora están aplicando derechos que van a ser probados y van a ser aprobados en contra de los preceptos eternos de la palabra de Dios. Hermano, no debemos permitir eso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es tiempo que la iglesia sea sal y luz en medio de la oscuridad, de la confusión, porque donde no hay luz, hay confusión, hermano, hay oscuridad. Y dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La sal, hermano Mauricio, hoy en la mañana, el culto primero, decía que es el amor. El amor. Me encantó esa definición. Es el amor, es el gusto, es lo hermoso. Imagínense comer una comida desabrida. No, el cristiano tiene que ser sal y luz, pero no es el tema que estamos hablando. Estamos viviendo en los umbrales de un juicio mucho más grande del que vio Noé. Escuche bien lo que digo, hermano. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escúcheme, déjeme decirle, hoy nuestros hijos están enfrentando las mismas cosas que en los días de Noé, y peores cosas. El internet, hermano, es tremenda, una herramienta que es de una gran bendición para el que lo usa bien. Pero antes, cuando un hombre quería ir a comprar una revista de pornografía,
tenía que salir de su casa y miraba si no había nadie por ahí que lo esté mirando. Llegaba a una revistería, volvía a mirar para atrás y con mucha vergüenza le decía: a ver, esta revista la quiero. Y se compraba su revista pornográfica. Pero hoy día, hermano, es tan fácil. Tan fácil, usted aprieta clic y está lleno de pornografía el internet. Estamos viviendo días peores que los días de Noé. La mente de muchos jóvenes están siendo perturbadas por el tema de la pornografía. Muchos jóvenes están siendo perturbados, niños que nosotros hemos sabido que han y frecuentan algunas páginas donde están siendo realmente ensuciadas sus mentes. Usted sabe que cuando un niño ve una imagen, nunca más se la borra, de lo que sea. Dice que un niño cuando llega a los 17 años ha visto más de 150,000 asesinatos a través de la televisión. Imagínense las páginas de pornografía cuando ellos están mirando cosas inadecuadas que van a traer perturbación para sus vidas. Hermano, tenemos que entender de lo tardío de la hora. En vista de todo esto, el capitán Noé, viviendo esa situación de los días de Noé, que eran como los que estamos viviendo, entonces yo quiero, amado, traerle 7 aspectos para que usted guarde, que Dios estuvo mostrándome, que son preciosos, de lo que simboliza, de lo que significa, de la tipología que nos trae el arca de Noé. ¿Y sabe qué es lo que primero entendí? Que Jesús estaba presente en el arca de Noé. Que el arca de Noé representa la figura de Jesús en muchos aspectos, que yo quiero que usted, como capitán del barco de la gracia de su familia, que usted tiene que llevar a buen puerto, que usted tiene que llevar a salvación, hermano, tiene que conocer. Amados hermanos, el cuadro de Noé es un cuadro de una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos la simbología del arca en Génesis capítulo 6, del verso 6 al 12. Dice: y miró la tierra que aquí estaba corrompida su camino sobre la faz, porque a toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando Dios dice eso, ¿sabe qué nos está diciendo? Les advierto que viene juicio. Les advierto que viene juicio. Cuando la palabra nos está, el espíritu de la palabra, aquí hemos orado, hemos ayunado para traer este mensaje, hermano, ¿sabe qué? Está diciendo de que estamos viviendo días peores o como los días de Noé, hermano. Es advertencia que viene juicio. Es advertencia que viene juicio. Entonces, por eso le dijo en el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. ¿Con qué fue confeccionada la construcción del arca? Ahí dice, el arca fue confeccionada con madera de gofer, dice. ¿Sabe qué es esa, la madera de gofer? Gracias, hermano. La madera de gofer es el ciprés. Es el ciprés. Estudiosos, muy acuciosos, hablan de que era ciprés. Hay algunos que dicen que era una madera antiluviana, antes del diluvio, pero la mayor parte yo he estado investigando, dice que era ciprés. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades del ciprés? Puede mantenerse mucho tiempo, es una madera así como el cuchi para nosotros, que dura, tiene mucha durabilidad. Tiene una savia que todos los gusanos la rechazan. Por eso es que no se mete bicho en esa madera. Es una madera apta para hacer templos, para hacer, qué sé yo, casas grandes con sus pilares, con sus horcones y con sus vigas enormes. Entonces, amados hermanos, dice también que es una madera que dura para siempre. Ese es el dicho que tienen los que conocen de madera. Una madera que dura para siempre, dice. Sabemos que nada dura para siempre, pero es como decir, es una madera muy fina. Entonces,
tiene gran flotabilidad. Entonces es utilizada la construcción de barcos. Entonces ve, y tiene una gran fragancia. Pucha, que me encantó cuando yo entendí esto, porque todo esto simboliza la imagen de Jesús. Jesús en la Biblia, si nosotros analizamos, es representado por un árbol. Por un árbol. En el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y su hoja no cae, dice. Amados hermanos, es representado también la figura de Jesús cuando habla de fragancia. Esta era una madera que tenía una fragancia especial. ¿Y sabe qué decía Jesús? Él mismo decía, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, es una fragancia, la fragancia de Jesús, que dice que allá por los caminos de Samaria, dice que cuando la rosa de Sarón estaba en su mejor momento, venía el viento y traía una fragancia. Jesús dijo, yo soy la rosa de Sarón. Porque cuando Jesús va a un hogar, a una casa, una fragancia especial llega a esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Cambia todo, el clima, el ambiente, la atmósfera se transforma. Hay algo sobrenatural que pasa, algo hermoso. Entonces, amados hermanos, el ciprés también, amados hermanos, era usado para guardar. Cuando alguien moría, era madera de ciprés. En el antiguo Egipto las momias se ponían en madera de ciprés. Y también estuve consultando ahí el historiador griego Tucídides, así se llama, en el año 460, dice que a los muertos, héroes muertos, les confeccionaban un ataúd de ciprés. Entonces, amados hermanos, porque el ciprés es una madera incorruptible. Entonces la sustancia y la fragancia, entonces el arca fue construida con madera de ciprés. Esa madera habla de la humanidad de Jesús. Habla de lo que ocurre cuando en un hogar, en una pequeña familia, como estábamos hablando hoy día en el primer culto del domingo, hermano, se levanta un arca familiar, un arca donde todos tendrán seguridad. Estamos hablando de sustancia, buena madera, fragancia. Ese es un aspecto. Eso nos da cobertura también. ¿Por qué? Porque duran para siempre. Usted pone una viga, esa viga no se rompe, no se va a caer en su cabeza, da cobertura. Entonces Jesús dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, castillo, ¿en quién confiaré? Confiaremos en Jesús de Nazaret. ¿Cuántos confían en Jesús aquí? Entonces, amados hermanos, dice, mas Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. Eso es cobertura también. Cuando Jesús entra en una casa, en un hogar, hermano, hay cobertura. Una cobertura poderosa, hermano. Como poderoso gigante, Él estará defendiendo tu causa. ¿Vendrán problemas? Sí. ¿Vendrán dificultades? Sí. Pero vendrán soluciones, sí. Vendrán triunfos, sí. Vendrán victorias, sí. Seremos más que vencedores en Cristo Jesús, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo aspecto. Seguridad. Entonces, el versículo 14b dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatearás. Es como una brea, para cubrir el interior y el exterior del barco, para que no le entre agua. Hermanos, si consultamos la palabra calafatear, hermano, viene de una palabra hebrea que se llama caparna. Caparna. Es la misma que 70 veces traducida dice que expiación. Expiación. Entonces, hermano, mire este simbolismo hermoso.
segura, estará calafateada con la expiación, que significa que no entrará juicio en el arca del altar del familiar, en el arca de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Estará calafateada por la expiación que ya Jesús hizo por tu pecado, por mi pecado. Nos liberta, nos libera para que nosotros tengamos un arca, un barco, un velero, como usted quiera llamarlo, que esté seguro navegando por este camino, por estas aguas turbulentas del mundo. Entonces, amados hermanos, cuando en el Antiguo Testamento leemos que la sangre les cubría, eso significaba. Bien, tenemos la sustancia, madera buena, fragancia buena, seguridad del arca. Entonces, tercer aspecto, suficiencia. El verso 14 dice que el arca debía tener aposento. Entonces ahí nos dice, vamos a leer verso 15, mejor dicho. Y de esta manera, dice, la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de altura. Entonces, no quiero entrar en detalles, pero se aproxima más o menos casi 1.000.000 de pies cúbicos de espacio que había en el arca, que había lugar para todos, que había lugar para todo aquel que quería realmente ser salvo, hermano. Y hoy en día Jesús te dice que hay mucho espacio para todos aquellos que quieran venir al arca de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahí habían más de 1.000.000 de pies cúbicos, hermano. ¿Cuánto más habrá en estos tiempos en su pequeña arca? Aquí vemos que no solo es sustancia, suficiencia para todos. Hay espacio para usted. Hay espacio para todos nosotros. ¿Usted notó algo importante cuando leyó el arca? Cuando leyó este pasaje que, pucha, estamos obligados como cristianos a haberlo leído. Y si usted no lo ha leído, tiene que leerlo. Es más, tiene que leer la Biblia de tapa a mapa. Tiene que leerla. Si no la ha leído, hermano, yo diría que es una vergüenza, porque todo cristiano tiene que haberla leída, no una, sino muchas veces, porque la palabra se revela. Aquí nos dice que el barco no tenía ni timón, no tenía ni proa, ni popa. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque era Dios quien la conducía. ¿Cuántos dicen amén? Dios era el que la iba a conducir a buen puerto. Esta vez dice que fue y cayó en el monte Ararat a 4.000 metros de altura. Ahí estuvo reposando el arca. Y está todavía ahí partes, han venido terremotos, se ha debido resquebrajar una parte por acá, otra parte por acá. Pero ahí está el arca, petrificada. 4.800 años de antigüedad, está a 4.000 metros. Amados hermanos, no tenía ni proa, ni popa, ni timón. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que Dios es el que va a guiar tu casa. Tiene que poner en manos de Jesús. Estamos diciendo que el arca tenía un simbolismo, una figura de la humanidad de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Forma. Si usted estudia cuidadosamente el arca, usted va a ver que tenía la forma de un ataúd. Si usted ve bien, no tenía líneas de diseño modernas. Era como un ataúd. Era como un ataúd, tal vez porque cuando nosotros morimos en Cristo, estaremos resucitados en Él. Si morimos con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermano, cuando morimos en Cristo, entramos a un lugar que parece el arca, que vamos a tener que morir